Listo, Calixto, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Hermanos, hermanas, amigos allá en las naciones, todos los que ven estos videos, que sea de edificación para su vida. ¿De dónde vienen las guerras, hermanos, hermanas? ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron esas guerras? ¿Por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué hay todo esto? Que es una autodestrucción del ser humano. ¿Por qué hay guerras en el mundo? Es una pregunta que se hizo y respondió a su vez el apóstol conocido como Santiago, que en realidad se llama Jacob, ¿verdad? Pero lo pusieron Santiago. Bueno, vamos al libro de Santiago y vamos a ver el capítulo 4. Ahí en Santiago vamos a estar viendo el capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? Se pregunta Santiago. Es una pregunta retórica, se la hace a él mismo para que la gente escuche también. Dice el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Les está hablando el apóstol Santiago al pueblo, al pueblo del Señor, porque recuerden que le está hablando al pueblo del Señor. Los apóstoles, los profetas, le hablaban al pueblo del Señor. Alcanzaban a oír también esta palabra algunos que no conocían al Señor, a Yahweh, pero va dirigida al pueblo de Yahweh. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Qué pregunta hace tan poderosa el apóstol Santiago? Esta pregunta es para autoanalizarnos. Esta pregunta es para que nosotros, en nuestra propia vida, hagamos una introspección. ¿Qué quiere decir una introspección? Quiere decir que hagamos un recuento, una investigación en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón. Luego sigue diciendo él, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Qué tremendo. Él mismo pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Dice, no es de sus pasiones. ¿Qué quiere decir sus pasiones? Quiere decir de sus deseos desordenados, de sus deseos de codicia, de la concupiscencia de su corazón, de la naturaleza caída de su carne. ¿De dónde vienen todos estos pleitos, estas guerras? Dice él mismo, no es de sus pasiones. Es decir, la gente piensa que pasiones nada más se refiere a lo sexual. No, pasiones se refiere a pasiones, por ejemplo, de ira, de coraje, de rencor, a emociones dañinas, emociones que contaminan al ser humano. Pero todo está en el interior, porque está diciendo, las cuales combaten en vuestros miembros, es decir, en el interior. En ti, en mí, ahí están esas pasiones desordenadas. Desde el principio, desde la caída de Adán y Eva, entró el pecado, entró la maldad. El alma distorsionó las emociones, las pasiones. Dice combaten. Es decir, tienen un pleito, tienen unas contiendas en sus miembros, quiere decir en su interior. ¿De dónde salen entonces las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Vienen del interior del ser humano. De la mente que tenemos autodestructiva a veces, hermano. Y esta mente muchas veces es influenciada por espíritus malignos. Pero nace en el corazón del ser humano. Cuando nos rebelamos en Adán, nos rebelamos contra el Señor, porque todos estábamos en Adán, porque de Adán salió la semilla del ser humano. Adán significa también como un sustantivo llamado humanidad. Todos estábamos, por así decir, contenidos en Adán. De él salió la semilla de todas las generaciones de hombres. Entonces ahí, cuando Adán se rebeló, nos rebelamos. Cuando Adán cayó, el enemigo entró.
¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron las guerras, los pleitos. ¿A qué se refiere? No solamente a guerras que hay en el mundo, se está refiriendo a guerras en nuestra propia vida, en nuestro propio ser, en nuestro propio corazón. Somos seres que por el pecado de Adán y nuestros propios pecados hemos caído, somos seres caídos. Nuestra naturaleza no era esta. Nuestra naturaleza, el Señor la creó, una naturaleza de amor, una naturaleza de bondad, una naturaleza de amistad, de amabilidad, de afabilidad. Amén. Esa fue la naturaleza. Él nos creó para hacer amor, para estar en unidad, no en pleito, para estar unidos, no divididos, no en contiendas, no en divisiones ni en disensiones. ¿Y saben por qué? ¿Por qué nos creó así Yahweh? Porque dice la palabra en el libro de Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él es unidad. Él no está separado, Él no está peleado consigo mismo, Él es uno. Y Él dijo que quiere y Él ama la unidad en el ser humano, que haya una unidad de amor. Pero el ser humano con esas pasiones dentro de su vida, que no las va a poder controlar mientras no tenga al Señor, siempre van a existir las guerras y los pleitos. Porque el problema no está afuera, está dentro en el corazón del ser humano. El problema es la falta de conciencia del ser humano, que no tiene la conciencia de que hay un creador de amor, que nos creó para que nos amásemos unos a otros. Ese es el error del ser humano. Él nos creó para que seamos unidos. Que sean uno como yo soy uno, dijo Yeshua. Como tú, Padre, y yo somos uno, que sean uno con nosotros. El Señor quiere que el ser humano fue creado para que viva en unidad de amor, en una unidad de amor. La palabra Echad, que dije ahorita en hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor uno es, Yahweh uno es. Echad quiere decir uno, una unidad indivisible. Así quiere que sea el ser humano, así nos creó para eso. Por eso creó al hombre, creó a la mujer, para que los dos fueran uno en amor. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? De las pasiones, de los malos deseos que habitan en el corazón del ser humano, de esa naturaleza caída, de esa naturaleza egoísta, que nada más para mí, de esa naturaleza de competencia, ¿me entiende? Yo quiero ser más que él, yo voy a ser más que él, tú vas a ser más que los otros, ¿me está entendiendo? Pero el Señor nos creó para que fuéramos todos uno, ni mayor ni menor, todos uno. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? A veces quiere competir la gente, en el matrimonio quieren competir. En el matrimonio hay problemas, desórdenes. ¿Por qué? Porque están en el corazón del ser humano, del interior, de sus miembros, por así llamarlos, salen esas pasiones que combaten. Pablo lo narra muy bien. Santiago aquí está diciendo, dice, no es de vuestras pasiones, o sea, es de sus pasiones, las cuales combaten, o sea, es una guerra interior en vuestros miembros, combaten, hay un combate, hay un pleito adentro. Pero el ser humano sin el Señor nunca va a poder vencer esos deseos, esas pasiones, esa concupiscencia, esa avaricia, esa codicia. Nunca va a poder. Ese sentido de ser más, de autoridad, autoritario, de ser mayor que los demás.
Por eso vienen los pleitos, las contiendas. No hay unidad. ¿Y dónde nace del corazón del ser humano? No hay paz en el corazón del ser humano. No hay humildad. No está gobernado el corazón del ser humano por un espíritu de amor, que es el espíritu de Yahweh. Por eso es que hay pleitos. En el amor no hay pleitos, no hay guerra, no hay contiendas, no hay divisiones, no hay disensiones. Porque el amor es unidad, el amor es Elohim, el amor es Yahweh. Pablo explica más a fondo todo esto en el libro de Gálatas, capítulo 5. El libro de Gálatas y el capítulo 5. Vamos a ver del versículo 13 al 17. Gálatas 5, versículo del 13 al 17, dice así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Al pueblo, aún a los creyentes les hace falta el servicio de amor unos por otros, para que demuestren el verdadero amor de Yahweh. El 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amamos al prójimo, va a haber guerra. Dice el versículo 15, mire lo que dice el 15, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Es decir, pero si pleitean entre ustedes, si se pelean entre ustedes, si se causan daño entre ustedes, fíjense que va a venir destrucción, es lo que está diciendo. Les va a venir destrucción. Fíjense bien lo que están haciendo, dice, van a ser destruidos. Eso quiere decir consumidos, es decir, van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque dice, se comen unos a otros, pleitos, divisiones, contiendas, no hay amor. Debemos de buscar a Yahweh, más comunión con Él y tener un corazón más tierno para recibir el amor de Yahweh nosotros. Entonces, Pablo está explicando y dice, pero si se muerden y se comen entre ustedes, o sea, si tienen pleitos, combaten entre ustedes y se causan daño, está diciendo, miren que también no se consuman unos a otros, o sea, miren, observen que lo que va a pasar es que se van a destruir unos a otros, va a venir destrucción a sus vidas, va a venir destrucción a sus familias, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la guerra nació en el corazón del ser humano, nace en la soberbia y en la altivez del ser humano que no quiere someterse al Creador. Porque quieren ser la máxima autoridad de ellos y no quieren tener una autoridad mayor en sus vidas. No quieren tener la autoridad del Señor en sus vidas, de Yahweh. No la quieren. Quieren ser independientes del Señor. No quieren saber del Señor. Y si conocen al Señor, muchos que conocen, quieren sentirse más unos que otros. Yo quiero ser profeta. No, es que yo soy pastor, es que yo sé esto, es que yo lo otro, es que yo aquello. No debe de ser así, no debemos estar en competencia. El Señor no creó los ministerios ni las congregaciones para competencia, ni creó su congregación para que compitan unos a otros y no se muerdan y se coman entre ellos, sino que estén regidos por el amor del Padre. Cuando no hay el amor en el corazón del ser humano es porque el Espíritu de Santidad no ha llegado todavía. Porque la palabra dice, dijo Yeshua, que el que llena el corazón es el Ruach HaKodesh. Él llena el corazón con el amor del Padre. Entonces, ¿dónde nacen las guerras? En el corazón del ser humano. En la mente del ser humano. El corazón y la mente están unidos por un hilo emocional y espiritual invisible, pero están unidos. Y aún están unidos por sentimientos emocionales. Por eso de ahí nacen las guerras, los pleitos. Es lo que está diciendo el apóstol Santiago.
Dice, quiero que sepan, está diciendo que estas guerras y estos pleitos y los problemas en sus vidas y los problemas en su matrimonio y los problemas en la ciudad y los problemas en el país no vienen sino que hay guerra, hay pleito y hay pasiones desordenadas en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes. Tienen una conciencia cegada, tienen una conciencia cauterizada, no les ha llegado el amor de Yahweh a sus conciencias, no han despertado, no han visto el amor del Padre. Por eso es que ustedes no tienen amor, por eso hay pleitos, donde hay pleitos no hay amor, pero donde hay amor se van los pleitos y las contiendas. Y ya no hay destrucción. Pero la gente dice, es que yo sin Dios puedo sentir amor. No, porque la palabra dice, Dios es amor. O sea, el amor es Dios. Y la gente quiere amar a su manera sin tener al Señor en su corazón, a Yahweh. Pero no se puede. Él mismo lo estableció en su palabra. En el libro de Primera de Juan y el capítulo 4, el Señor nos dice, en el capítulo 4 y el versículo 8, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Elohim, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim. El que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. ¿Qué quiere decir eso? Elohim es amor, quiere decir que el amor es Elohim. Y si yo no tengo Elohim en mi corazón, ¿cómo voy a amar? Yo puedo pensar, si no tengo al Señor, yo puedo pensar que amo. Pero es un amor que no está basado en el verdadero amor. ¿Me está entendiendo? El verdadero amor solamente lo puede tener aquel que tiene al Señor en su corazón, verdaderamente en su vida. Que busca seguir al Señor, que lo ama, que lo obedece. Ese es el verdadero amor. Yeshua dijo, el que me ama, mi palabra guardará. En otras palabras, tú puedes decir que amas y que me amas y que quieres a los demás, pero si tú no me amas a mí, si tú no me obedeces, si no me sigues, tú no tienes amor, el amor verdadero del Padre. Entonces, Elohim es amor. Y donde está Elohim, no hay guerra. Él es un Elohim de paz. Él es el Elohim de la paz. El Shalom viene de Yahweh. Amén. Entonces, estamos viendo muy claramente, el Señor nos está mostrando de dónde nacen todos esos pleitos y esas guerras. ¿Por qué está el mundo así de patas para arriba y hay guerras en todos lados? Hay muertes, hay odios, hay destrucción. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una mente desde el principio de la caída de Adán y Eva, tenemos una mente autodestructiva. No hay amor. El que no tiene Elohim no tiene amor. Se quiere destruir, autodestruir. Tenemos una mente autodestructiva porque no tenemos la conciencia del Eterno. Si nosotros leemos la Biblia, amamos al Señor con todo nuestro corazón, verdaderamente, sinceramente, vamos a adquirir la conciencia del Dios Todopoderoso. Y vamos a estar conscientes cada vez que Él está con nosotros y que Él es el Dios de paz, el Elohim de amor. Y ya, cuando quieran hacer una guerra en nuestro corazón, en nuestras pasiones, el amor del Señor la va a serenar. El Señor la va a disipar. Ya no vas a tener guerra ni pleitos en tu corazón. De ahí nacen los pleitos y las guerras. De ahí nace toda la destrucción en toda la tierra. Porque esa mente autodestructiva del ser humano, además de ser autodestructiva, es influenciada por demonios. Está siendo influenciada por espíritus malignos. Para que el ser humano se autodestruya y destruya a los demás. Podemos verlo en todos los ámbitos de la vida, hermano. Sí o no hay autodestrucción. La persona que fuma sabe que le va a dar cáncer, sabe que va a morir de cáncer en los pulmones, sabe que le va a dar enfisema pulmonar o cualquier otra enfermedad respiratoria. Pero aún así sigue haciéndolo.
Es una mente autodestructiva. El que toma alcohol, el alcoholismo, sabe que lo va a llevar a la tumba porque va a tener una enfermedad, cirrosis o una muerte muy horrible. Pero aún así lo sigue haciendo. Aparte de su mente autodestructiva, tiene espíritus malignos influenciándolo, diciéndoles que esa es la buena vida, que ese es el placer, porque nosotros los seres humanos fuimos creados por Yahweh para recibir el placer de Él, el amor de Él, porque cuando recibimos el amor de Él, sentimos placer en nuestro corazón, placer en nuestro espíritu, placer en nuestra alma, contentamiento y alegría. Pero el ser humano distorsionó todo eso. El diablo se encargó también de desviarlo y ahora nada más busca la autodestrucción y la propia destrucción del ser humano. ¿Sí? ¿De dónde nacen las guerras de las pasiones que combaten? Del yo soy más poderoso. ¿Por qué un país daña a otro país? ¿Por qué hay guerras y no le importa si matan niños, ancianos o lo que sea? ¿Por qué no llegan a un arreglo y hay paz? Porque en sus pasiones, en sus miembros, en su corazón hay guerra. Autodestrucción, una mente autodestructiva, influenciada aparte por demonios, por espíritus malignos. Por eso es que el ser humano es el causante de todas las guerras, pleitos y destrucción. Yahweh no nos creó para eso. Por eso desde el principio podemos ver el grande amor del Señor y cuál era la voluntad de Él. Creó a Adán en un lugar de paz, lo creó en un jardín del Edén, que quiere decir de deleite, quiere decir de placer. Desde un principio podemos ver que el placer nos lo quiere dar Yahweh, pero un placer sano, un placer en Él, un placer que sacia todos aquellos deseos de nuestro corazón. Pero pocos son los que alcanzan a beber de esta agua viva. Pocos son los que desean el agua viva del Señor. Quieren el placer del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. No crea que Yahweh sufre también por ver a esas personas autodestruyéndose, causándose automáticamente daño o dolor a ellos y a sus familias destruidas, hijos regados por aquí y por allá. Entonces, las guerras nacen en el interior. Y el ser humano, hay veces seres humanos que quieren luchar contra eso. Saben que está mal lo que están haciendo, pero no pueden resistir. ¿Por qué no pueden resistir? Porque no tienen al Señor. Mientras no tengan al Señor, van a tener una fuerza destructiva detrás de ellos llamada el diablo, o demonios, o como lo quieran nombrar, espíritus malignos, que lo van a estar haciendo estar sometido a la voluntad mala de ellos, de esos malos espíritus. El diablo se ríe cuando hay guerra en el corazón del ser humano y cuando procura hacer la guerra a otros. En todos los ámbitos lo podemos ver. ¿Por qué hay? Mire cómo hace disfraces el diablo, ¿verdad? Cómo disfraza las cosas, cómo las maquilla en la mente de las personas y trabaja a través de ellas. Cómo justifica ciertas cosas y cómo hasta les cambia de nombre, porque son pasiones que combaten en sus corazones. Por ejemplo, todos conocemos que existen los deportes. Y cuando alguien oye de deportes dice, es que eso es algo muy sano. Hacer deporte sano, pero ¿qué clase de deporte? ¿Qué clases de deporte?
El boxeo lo puso el Señor, lo inventó el Señor, nació de una mente que cree en Yahweh. Es un deporte, entre comillas, es destructivo, es odio, es golpear al otro, destruirle la cara, hacer el mayor daño posible. Es una pelea, por eso se llama pelea. ¿Sí? El fútbol americano, disfrazado como deporte. Se trata de agarrar una pelota y quitárselo al otro, pero golpearse hasta romperse siquiera las piernas, las costillas. Muchos han muerto, se les ha roto el cuello. ¿De dónde viene eso? De un sentido de competencia. Yo soy más que él. Y voy a ganar a toda costa. Es un sentido de superioridad, de orgullo, de altivez. ¿Está entendiendo? De pasar por encima de los demás, no importa qué costo. No hay paz para el impío, dice la palabra. Ahí en el corazón es donde está el nido, de donde salen las aves malas para causar pleitos, contiendas. Y no solamente causan daño a los demás, sino que causan daños a sí mismos. Porque donde hay un corazón de odio, de amargura, de pleito, de coraje, el mismo cuerpo resiente. Porque el cerebro, al sentir esas emociones, segrega, suelta sustancias toxinas, que fluyen a través de la sangre y contaminan sus órganos de su cuerpo. Por eso dice, en sus miembros también están ahí los pleitos, ahí están. ¿Y cómo se manifiesta? Con enfermedades por las toxinas que trajo el coraje, el odio, la amargura, el rencor, la soberbia, la altivez. Por eso los apóstoles siempre están hablando contra eso. ¿Por qué? Porque Yahweh es un Elohim de paz, de shalom, de amor. Pero las guerras no nacieron en Yahweh, nacieron en él, hombre, en el corazón del ser humano, en el interior. Mire lo que dice el libro de Romanos. Romanos, capítulo 7. Vamos a ver, hermanos, lo que está hablando el Eterno aquí, a través del apóstol Pablo. Aquí nos revela el apóstol Pablo, capítulo 7. Aquí nos revela el apóstol Pablo, cómo ese pleito y esa contienda está en el corazón del ser humano. Váyase usted a ver el versículo, para no leerlo todo, luego lo lee usted en su casa, pero vamos a ver, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, o sea, es un pleito en su interior, mire lo que está diciendo, esto hago, apruebo que la ley es buena, o sea, la palabra, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, ¿qué es ese mal? Ese mal se le conoce en hebreo como el yetzer hará, la inclinación al mal. El ser humano siempre está inclinado al mal. El corazón del ser humano siempre está inclinado al mal. Versículo 22. Porque según el hombre interior, estamos hablando del interior, donde nacen las guerras.
Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Elohim. O sea, vengo a la congregación, leo la Biblia y me deleito, gloria a Dios y aleluya. Dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros, de lo que vimos hace rato. ¿Dónde están las pasiones? En los miembros. En el interior, digo aquí, y en los miembros. Que se revela contra la ley de mi mente, se revela. ¿Qué es rebelarse? Es pleito. Se revela un hijo contra su mamá, se revela una esposa contra su marido, se revela un alumno contra su maestro, se revela un empleado contra su patrón. Eso es pleito, eso es guerra. ¿Dónde está eso? En el interior, dice. Hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, o sea, ya es un preso, ya es un cautivo, a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, pero no es que él está hablando, no ahora que es pastor, él está hablando cuando él anduvo en la carne. Es como una persona que anda en el mundo, o hijos del Eterno que no están siguiendo bien al Señor, que no se cimientan en la palabra. Entonces tienen esos deseos, dice, y esos deseos lo arrastran, lo llevan cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. O sea, no puede el hombre, el ser humano, no puede controlar la inclinación al mal si no tiene el poder del Espíritu de Santidad, si no tiene al Señor en su corazón. Dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25 dice la salida, gracias a Elohim, gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque la persona no tiene el Espíritu de Santidad en su vida. Cuando ya tenemos verdaderamente el Espíritu de Santidad morando verdaderamente en nuestras vidas, tomando la guianza y la dirección de nuestras vidas, entonces nosotros estamos ya por encima del Yeser Hará, de la mala inclinación. Ahora tenemos Yeser Tov. Yeser Tov quiere decir inclinación buena, y esta inclinación buena es por el Espíritu de Santidad. Que aunque la carne ahora se quiera rebelar, que aunque la carne quiera pelear, que aunque la carne quiera discutir, que aunque la carne quiera rebelarse, que aunque la carne quiera ensoberbecerse, ya no puede hacerlo porque tiene el poder del Espíritu en su vida y lo somete. El Espíritu de Santidad entra al espíritu del hombre, el espíritu del hombre controla el alma controla el cuerpo. Y entonces la persona está sujeta al Señor y es una persona que está obedeciéndole, por lo tanto tiene amor, y ese amor no lo deja ser una persona peleonera, de pleito, de contienda. ¿Entienden? Se controla, tiene dominio propio, ama aunque lo vituperen, bendice aunque lo calumnien, tiene el amor del Padre. Entonces ya no tiene guerra en su corazón. Pero si la persona que tiene guerra en su corazón no quiere seguir al Señor, va a ser controlado por la mala inclinación. Esto que decía Pablo, ahora sé que el mal está en mí, porque yo quiero hacer otra cosa, pero hago lo contrario. Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. ¿Por qué? Porque es esa inclinación mala. Eso que dijo el apóstol Santiago, dice, lo que leímos al principio, dice que está esa mala inclinación en sus pasiones, en su interior, en sus miembros. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? Del interior del corazón del ser humano. De las pasiones que pelean y batallan unas contra otras dentro del interior, lo que vimos hace rato en el libro de Gálatas. Hay un pleito ahí. Pero el hombre sin el Señor nunca va a vencer la mala inclinación. Nunca lo va a poder hacer si no tiene al Señor.
porque el poder es del Señor nada más. Y sin Él no tenemos poder para vencer al pecado. Si no tenemos el Espíritu de santidad, no tenemos poder. El máximo poder que un hijo del Eterno puede tener es el poder del Espíritu de santidad para vencer el pecado. La gente piensa que el poder es echar fuera demonios, que el poder es sanar enfermos, que el poder es hacer milagros. No. El verdadero poder es vencer el pecado. Cuando tú eres un siervo, una sierva del Señor que vence el pecado, eres un hombre, una sierva del Señor poderoso, poderosa. Pero no por ti, sino porque vino el Espíritu de santidad y empezó a obrar en tu vida, empezó a moldear tu conciencia, empezó a moldear tu espíritu, tu alma y aún tu cuerpo físico. Empezó a purificarte, a santificarte. Y ya entonces los pleitos, las guerras ya no. Qué tremendas cosas, pero tiene que ser con el poder del Espíritu. ¿Ah? Tiene que ser con el poder del Espíritu. Mire lo que dice el capítulo 8 ahí mismo, capítulo 8, pero el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice ahí. Es vida y paz. No hay guerra. Está diciendo hay vida y hay paz. Ahí no hay guerra, en un corazón que es guiado por el Espíritu de santidad. En un corazón que está, que le permitió al Espíritu de santidad guiarlo y dirigirlo. Porque nosotros le tenemos que permitir. Él no va a venir a fuerza. Nosotros tenemos que permitirle, decirle, Señor, por favor, yo te cedo, te permito que tú me guíes, que tú me dirijas, te lo pido. Y entonces, en este corazón donde había guerra, donde había destrucción, donde había pleitos, soberbia, orgullo, etcétera, todas las pasiones malas, en ese corazón ahora va a haber vida y paz. Ahora, ¿por qué les empecé diciendo del ser humano? Porque está en el interior. Ahora, fíjense cómo va del interior cuando hay guerra, cuando hay pleitos, cuando hay contenciones, divisiones. Fíjense cómo va creciendo en la escala. Fíjense el daño que produce esta mente destructiva que está influenciada por espíritus malos. Fíjense cómo va creciendo. Váyanse a ver Mateo capítulo 12. El libro de Mateo capítulo 12. Y hablando nuestro Señor Yeshua, vamos a ver ahí lo que dice el Señor, él mismo hablando ahí. Mateo 12. Hablando acerca de estas guerras que vimos de dónde vienen. ¿Ya lo tiene? Busque también ahí, separe con su dedo, busque también ahí Lucas. Separe con su dedo, ahí está, porque vamos a ver los dos. Lucas también. Lucas, capítulo 11. Ya tiene los dos, ¿verdad? Bueno. Lucas 11. Vamos a ver primero Mateo, capítulo 12, les dije, versículo 25 al 27. Dice así. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, o sea, porque le decían que había echado al demonio por Belzebú, ¿se acuerdan? Había libertado a uno, le había expulsado a los demonios y decía que lo había hecho por Belzebú, lo estaban criticando. Dice, sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú,
por quién los echan vuestros hijos, por tanto ellos serán sus jueces. Entonces, vamos a ver ahora Lucas 11 y del versículo 14 en adelante. Estaba Yeshua echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos. ¿Sabe usted que Yeshua conoce nuestros pensamientos? ¿Sabe si hay guerra o si hay paz en nuestro corazón? Bueno, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera los demonios. Entonces, hermano, regrésese al libro de Mateo, capítulo 12, y dice la palabra así. El versículo 25. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Escuche, vimos que viene de las guerras. Las guerras vienen del corazón, del interior del ser humano, de una mente autodestructiva que está influenciada por demonios, por espíritus malignos, para hacer guerra, para estar en pleito, para no estar en paz, para estar autodestruyéndose, para que haya destrucción en todo el mundo. A eso vino el diablo, Satanás, a robar, matar y destruir. Pero Yeshua vino a darnos vida, y vida en abundancia, como vimos hace rato, una vida llena de paz. Y la paz incluye todo, incluye la unidad. Empecé yo diciendo la unidad. Cuando hay paz hay unidad, cuando no hay paz hay división, hay pleitos, hay contienda. Y no hay paz porque no está habitando el Espíritu de Santidad, porque el Espíritu de Santidad, la Shekinah, la presencia divina, es la que trae la paz al corazón del ser humano. Por eso Yahweh dijo: no hay paz para el impío. Es decir, para el que no se acerca al Señor, para el que no le busca, para el que está alejado. Porque puede haber muchos hijos del Eterno sentados en estas congregaciones, pero están sentados ahí, pero sus corazones están lejos del Señor. Dice la palabra, con su corazón me dicen que me aman, pero con la boca me dicen que me aman, pero su corazón está lejos de mí. Pueden estar sentados aquí, pueden estar oyendo la palabra, pero sus corazones están en otro lado, sus mentes. No vienen con un amor verdadero a veces, es lo que están diciendo. No vienen con esa hambre y sed de justicia de la palabra, y tratar de que esa palabra me llene y me cambie y me transforme para amar más a mi Padre, para ser un hombre de paz. Yeshua dijo: los pacificadores heredarán la tierra. Un hombre que no es de paz, un hombre que está en conflicto siempre, en pleitos, en contiendas, es un hombre que destruye, destruidor. Entonces, sigamos leyendo, estamos en el capítulo 12. Lo que vimos dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Quiere decir, no permanecerá, quiere decir que va a ser destruida. Se va a destruir esa casa, esa familia. ¿Me está entendiendo? Donde no está el amor de Yahweh, en un hogar, en un matrimonio, porque un matrimonio está constituido de dos. Amén. Hombre y mujer. Pero si en una de las dos partes no está el amor del Señor, o en las dos partes no está el amor del Señor, va a ser destruido este hogar. No permanecerá, dijo Yeshua. Fíjense cómo comenzó todo, los estoy llevando hacia allá para que entiendan. Cómo comenzó todo en el interior del ser humano, de una persona.
Y luego se traslada eso mismo que trae la persona al matrimonio, al hogar, a la casa. Primero destruye su vida, no sigue al Señor, no lo sirve, y después se destruye y se divide el hogar. Fíjate cómo va escalando, cómo va escalando. Esto va permeando en todo el mundo. Es decir, es una pestilencia. Primero comenzó en el corazón del ser humano. Y el ser humano trae en su corazón, se casa, no quiere seguir al Señor, y entonces esta casa es dividida. Hay pleitos, tampoco no. Hay pleitos porque o los dos no siguen o uno de los dos no sigue al Señor. Y siempre va a haber pleitos, se destruyen. Estamos viendo en la actualidad, hay muchos más divorcios, muchas más separaciones que matrimonios que permanezcan juntos. ¿Sabe por qué? Porque no tienen como centro a Yahweh en sus vidas, a Yahweh en su hogar, en su matrimonio. Por eso los matrimonios se destruyen, no permanecen. Entonces dice el Señor que si está dividida contra sí misma, ¿qué es dividirse? Separarse, cortarse, separarse. ¿Y en qué? Está hablando de la mente, por eso estamos viendo de la mente autodestructiva, estamos viendo del corazón. Esa persona tiene un corazón destructivo, que no quiere estar en paz, no quiere el amor del Señor, por lo tanto su hogar se va a dividir, se va a separar, se va a destruir, no permanecerá. Dijo Yeshua, lo dijo muy categóricamente, dice, no permanecerá. Que quiere decir que no va a estar firme, que se va a destruir. Entonces, por eso es que Yahweh nos decía desde un principio, ¿verdad? Yahweh a través de los apóstoles decía, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ahora se están casando rápidamente, así nada más por montones, ¿verdad? Se casan. Hasta en las congregaciones, nada más porque se sintieron bonito, ya se quisieran, sin tratarse, sin nada, se casan. Tristemente no están guiados y dirigidos por el Señor. No está el Señor en control de esas vidas. No le cedieron el control al Señor de sus vidas. No es el centro Yahweh de sus vidas, de sus matrimonios. Y obviamente se va a cumplir lo que dijo Yeshua. Porque Yeshua es la verdad. Toda casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué es contra sí misma? En el mismo seno familiar. Unos creen, otros no creen. O los dos no creen. Hay pleitos, muy pleitos, va a haber pleitos seguidos. Esa es la división, va a haber pleitos, hasta que va a haber la división. Entonces, sí, así es. Entonces, dice, vimos primero empezó la persona y después se pasa a la casa. Y después dice, y toda ciudad, o sea, a la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón de pleito, de ira, de contienda, de orgullo que no quiere seguir al Señor, va a transferirse al hogar. Y cuando ya se destruyó el hogar, va a transferirse a toda la ciudad. Por eso hay ciudades que usted ve que están destruidas. Tantos alborotos, quemazones que se ven, incendios que la gente están unas contra otras, ¿sí? Y luego hay países donde hay guerras civiles. ¿Qué es una guerra civil? Los propios ciudadanos de su propio país o de su propio estado, unos con una creencia, otros con otra ideología, se pelean entre ellos. Por eso se llama guerra civil, que se pelean del mismo país o del mismo estado. ¿Y por qué? Porque uno tiene una ideología de creencia y otro tiene otra ideología. ¿Y de dónde nació todo eso? Del corazón del ser humano. Se trasladó a la familia y ahora se trasladó a la ciudad. Pero no solo eso, dice el versículo 25, todo reino dividido contra sí mismo, ya no es una ciudad, todo reino, o sea, todo país. ¿Y dónde comenzó todo? En el corazón de un ser humano.
se casó, se peleó con su esposa, con su esposo, se divorciaron, siguen con ese coraje, no se quieren someter al Señor, causan entonces pleitos, se levantan entonces movimientos feministas, antifeministas, se levantan movimientos contra el aborto y a favor del aborto, y se levantan todo esto. Se levantan movimientos de todo tipo y hay pleitos siempre, divisiones, disensiones. Y luego de ahí nacen las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial ya la tuvimos, la Segunda Guerra Mundial, y va a venir la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿de dónde nació todo? Del corazón del ser humano. Por eso se preguntaba y se contestaba a sí mismo, daba la respuesta el mismo Santiago, decía, ¿de dónde vienen las guerras? Y luego les decía, no es del interior de sus corazones, de sus pasiones que combaten entre sí, en sus miembros, en su interior. No es por sus pasiones, por sus deseos malos, por su concupiscencia, por su soberbia y altivez. No es por la falta de amor en sus corazones del Señor. Dice, aún en las congregaciones, decía Pablo, ¿por qué se comen y se muerden entre ustedes? Miren que se van a destruir. Yeshua aclaró, y estaba hablando aquí de echar fuera demonios, y aclaró que Satanás, el mismo Satanás, conoce esto, y él es el causante de todo esto, desde un principio, que está influenciando a los hombres a tener guerras, pleitos, contiendas, iras, divisiones, divorcios, pleitos, rebeldes a los padres, todo eso, todas esas guerras, todo eso que hay, no vienen sino de el corazón del ser humano, pero influenciado también por el diablo, por Satanás. Miren lo que dice el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Digo, capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, en el capítulo 1, del versículo 1. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que del oír, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evítalos. Si tú te juntas con alguien que tiene un corazón impío de guerra, que no quiere saber del Señor, evítalo. Porque si no, se te va a transferir a ti. Hay gente que se junta más, aún siendo creyentes, se empieza a juntar más con personas chismosas, peleoneras, que no quieren saber del Señor. Se les pega eso y se empiezan a convertir, se amargan y empiezan a hablar igual. ¿Me entienden? A poner unos contra otros, pleitos, divisiones. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? Dice, el que quiera seguirme, venga en pos de mí. Y luego dijo también, yo no he venido a traer paz, sino espada. Porque en la casa, los de la misma casa, los de la misma familia, se van a poner unos contra otros, por mi causa. Donde yo llegue, ahí va a haber pleito. Porque si alguien de esa familia me recibe y me sirve, los demás no van a querer. Y va a haber contiendas, y va a haber pleitos, y va a haber divisiones, y va a haber malas palabras, y va a explotar. Dijo Yeshua, y no permanecerá esa casa, ni esa ciudad, ni ese país. Y Satanás es el causante, dice Yeshua, si Satanás, dice Yeshua, y si Satanás, en el versículo, bueno, echa fuera a Satanás,
contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Estoy viendo en Mateo 12, donde estábamos viendo hace rato. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. O sea, en otras palabras, Satanás no es tan tonto como mucho pueblo del Señor, dice. Satanás sabe que si entre él y sus propios demonios, sus principados y potestades se pelean, pues se va a dividir el reino y no van a vencer. ¿Sí? Entonces Satanás conoce esta ley. Divide y vencerás. Por eso él divide el corazón del ser humano. Por eso él divide los matrimonios. Por eso él divide las ciudades y por eso él divide los países para que haya un caos y destrucción en el mundo. Esa es la estratagema, esa es la estrategia del diablo que a veces está oculta, pero la estamos desenmascarando para que el ser humano cambie su actitud, busque al Eterno. Los mismos hijos del Eterno se sometan al Espíritu. Porque el Espíritu nos guía al amor, a la paz, a la tranquilidad del Ruach HaKodesh, a la armonía. ¿Qué es una armonía? Estar en armonía. Es como cuando armonía viene de la palabra armonizar, como cuando una sinfónica empieza a tocar, todos están en un mismo sentir y todos tocan sin desentonar. Es una armonía hermosa, pero cuando se desentona, por ejemplo, cuando en un país, en una casa, en un corazón, no hay esa armonía del Señor, ¿qué pasa? Está todo desafinado, suena mal ahí. No hay armonía, no hay paz, no hay tranquilidad. Y obviamente va a ser destruido, va a ser destruida. Va a ser destruida la persona, el hogar, la ciudad o el país. ¿Me está entendiendo? El diablo sabe esto, por eso dice, no, yo voy a meter esto en la vida en el corazón de un ser humano. Y con ese ser humano, dice, con ese ser humano voy a causar un destrozo en toda la tierra. Digo, voy a entrar al corazón de uno llamado Adolf Hitler. Adolfo Hitler. Y empezó a trabajar en su mente que él era superior, que era la raza aria que estaba por encima de todo. Tenía mujeres y tenía mujeres ahí, pero obviamente rompía porque había odio en su corazón, había coraje, había rencor. Odiaba al Señor porque odiaba a los judíos, porque él era también descendiente de judíos. Traía algo de ahí de sangre judía. Entonces, pero él odiaba, tenía odio en su corazón, tenía pleito en su corazón, en su interior, coraje, rencor, soberbia, enaltecimiento, baja autoestima. Y no quería nada con el Señor. De tal manera que dijo, voy a destruir a todos los judíos. Eran demonios que estaban ahí. Con un solo hombre, Satanás, por poco conquista todo el mundo. Si no es porque Yahweh intervino. No intercedió, quiere decir intervino. Quiero para que vea usted y se dé cuenta cómo con una semilla en el corazón del ser humano de maldad, que el ser humano no se quiere someter al Señor, que es rebelde, que no quiere nada con el Señor, ahí hay una mala semilla, una mala inclinación al mal, y siempre va a tener en su corazón pleito, disgusto, no va a estar contento, va a estar enojado, va a estar se va a amargar la persona, y eso lo va a llevar a odiar, eso le va a llevar a pleitos, a contiendas. ¿Me está entendiendo? Porque es un corazón que no está sano, es una mente que no está sana, no ha sido sanado por el Señor. Y uno tiene que disponer su corazón, porque el Señor nos habla, pero es disposición del corazón del ser humano. Bueno,
creo que el concepto, lo que quería decirles, quedó muy bien grabado en el corazón. Es para nosotros que estamos oyendo la palabra, llevarlo a cabo. Saber que no le demos lugar al diablo. Y saber que cuando vengan algunas circunstancias de nuestra vida, nuestra reacción no sea luego coraje, el odio, la ira. Que desechemos, como dice la palabra, toda soberbia, altanería, todo coraje, toda ira, todo pleito, toda contienda. ¿Y cómo se va a quitar todo esto? Amando al Señor, caminando con Él pegadito, sin forzarnos, amarlo, amándolo. Porque cuando hay un amor verdadero, hermanos, el amor no se forza a amar a otra persona, el amor nace. Cuando ves cómo es esa persona, y esa persona es Yeshua, es lindo, es tierno, es dulce, dio su vida, nos ama tanto, entonces se enamora uno. Si todos nos enamoráramos del Señor en el mundo, no habría guerra, no habría contienda, no habría familias desunidas, no habría familias con pleitos, los niños nacerían en paz, en tranquilidad. Pero lamentablemente no es así. Tenemos que ver que así es, pero nosotros podemos empezar por nosotros mismos, pero no podemos obligar a que los demás sean así. Cada quien tiene un corazón y cada quien dispone su corazón a amar. El que no ama a Dios no ama. El que no ama a Yahweh no ama, porque Yahweh es amor. A lo mejor alguien es amable contigo, te quiere, o es buena onda contigo, o ahí más o menos tú conoces a alguien y se llevan bien, pero háblales del Señor. Trata de que busquen al Señor y verás cómo luego está la reacción, porque no hay Elohim ahí, no hay amor, no tienen Elohim, no aman. Solamente la persona que tiene al Señor va a tener un verdadero amor. Lo demás es nada más una apariencia, como dijo el Señor aquí, una apariencia, como dijo Pablo. Entonces, el verdadero amor está en Yahweh y lo queremos en nuestro corazón. Yo quiero el amor de Yahweh en mi corazón, para poder amar como Él ama, para que no haya guerra en mi corazón, que no haya conflictos, ni pleitos, ni contiendas, ni iras, ni división. Porque si yo tengo eso en mi corazón, lo voy a trasladar a mi matrimonio. Y de ahí se va a trasladar a la ciudad, y de ahí se va a trasladar a la nación, y de ahí se va a trasladar al mundo. Yo no quiero contaminar el mundo, como dice la palabra. Yo quiero que el mundo sea bendecido por el amor del Padre. Pero, dijo Yeshua, muchos son llamados, pocos los escogidos. Por eso le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tenía que comprobar si verdaderamente lo amaba. Porque lo había negado 3 veces también. Pero Pedro se mantuvo firme y lo siguió. Pero eso ya depende de cada persona, hermano. No podemos obligar a nadie. Si la persona quiere y la toca el Espíritu, bueno, ya. Pero uno es el que debe de poner la disposición del corazón. Y el amor te lleva, ¿sabes a qué? A la paz y al agradecimiento. ¿Verdad? Porque caminas y le vas agradeciendo al Señor en tu camino. Gracias, Padre, por esto. Gracias, te amo, Señor. Entonces te nace más del amor. Le damos gracias al Padre por esta escritura, por esta palabra. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda, estamos en Congregación Mesiánica Dulam, Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Colonia Tinaco, Servando Canales, número 108. El Señor te bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Que en nuestro corazón reine el amor del Padre para que haya paz en nuestras vidas, en nuestras familias, en la ciudad, en la nación y en todo el mundo. Que así sea. Amén y amén.